nosotros vivimos en una obra de arte, nosotros vivimos en lugares mágicos donde todo el mundo viene y se enamora, donde tú miras para cualquier lugar y todo está lleno de montañas de colores, los mejores paisajes que hemos conocido, la verdad creo que están en esta ciudad tan maravillosa, en este departamento tan maravilloso que es Caldas, y en esta región tan maravillosa que es el Eje Cafetero. Felipe Chiquito es un gran artista, un hombre con una capacidad extraordinaria para la pintura que ha decidido hacer de su arte todo un servicio de embellecimiento en diferentes poblaciones que componen el paisaje cultural cafetero. Llega a los pueblos, veredas y sectores más olvidados de la región para entregar su arte a través de enormes murales y con ellos embellecer comunidades, unir a sus habitantes en un trabajo colectivo e incluso generar semilleros artísticos con los niños de las poblaciones más apartadas de la sociedad. También tiene una alianza especial con el Ejército, institución que le contribuye a través de brigadas. Es así como va a lugares donde el arte es una práctica totalmente exclusiva. Yo soy Felipe Chiquito, muralista de Villa María Caldas. Desde hace cerca de 5 años venimos pintando por diferentes lugares de Colombia, especialmente por el Eje Cafetero. Tenemos más o menos cerca de 60 murales donde intervenimos hospitales, parques, escuelas. Trabajamos con toda la comunidad. Nuestra propuesta de muralismo es de arte comunitario. Felipe es un artista local muy talentoso que ha hecho un esfuerzo por establecer algo que para mí es una herramienta artística absolutamente potente que es el arte comunitario. Considero que el arte comunitario es, a propósito pues de estas transformaciones estéticas que se han venido dando pues desde hace mucho tiempo, me parece a mí como el gran aporte del arte a la construcción y a la transformación social actualmente. Realmente desde el primer día que empecé a pintar con él, empecé a ya pintar paisajes, empecé a pintar montañas, a pintar piedras, a hacer ríos. Es muy buen profesor y le he aprendido mucho y tiene mucha paciencia para enseñar también. Yo recuerdo mucho que cuando yo tenía 6 años, entré a la escuela y en primero de primaria me la pasaba era pintando y mi papá era el rector de la escuela Kennedy en Villa María, y una profesora le decía a mi papá pues que teníamos que hacer algo con Felipe porque se la pasaba era dibujando y no le estaba prestando mucha atención a los dibujos, donde mi papá y mi mamá dijeron, venga, pues si se la pasa pintando, pues mejor meterlo a Bellas Artes y fortalecerle esos talentos que tenían. Pues también hay que ver que ellos eran profesores y desde muy pequeñito me apoyaron ese cuento de la pintura y el arte. Yo dormía en el cuarto mío, que queda en el segundo piso de la casa, que era muy pequeño, y yo empezaba a pintarle las paredes. Mi mamá me dijo, bueno, si le va a pintar las paredes al cuarto, es mejor que se vaya a dormir al cuarto de la terraza, que era el más alejado. Pero yo lo vi más grande y yo dije, bueno, hágale, me voy para allá. Pero era más como por decir, no se ponga a pintar las paredes del cuarto, pero bueno, ahí empecé yo a pintar las paredes del cuarto. Ya como de 12 años, 13 años, empecé a hacer trabajos, pues obviamente muy aficionados en casas de amigos, y vendí mi primer cuadro como acá a los 14 años, un caballo que se fue para Estados Unidos, que se lo iban a llevar, y ahí fue el primer cuadro que yo vendí y yo dije, ve, me interesa esto. Siempre se ha dedicado a enseñar, le gusta mucho enseñar, le gusta mucho ayudar a la comunidad, o sea, eso es innato de él. Siempre que uno ve a alguien con una dificultad, él siempre se acerca, siempre trata de ayudar a la persona, en qué le puedo colaborar, qué necesita. Y en el tema del arte, le gusta mucho hablar con los niños, hablar con los jóvenes.
Yo siempre estudié en la escuela pública, pero desde muy pequeñito, desde la escuela, los profesores siempre sabían que yo siempre vivía y trabajaba para el arte y siempre me había encantado este tema y siempre tuve como ese apoyo de todos los profesores que estuve en la escuela y en el colegio y todos siempre que trabajaban, que yo trabajaba para ellos en clases, siempre hacía todo de otra manera, entregaba trabajos de diferentes formas, revistas, cosas más artísticas y pues siempre tuve como un apoyo para esto y yo dije, no, tengo que estudiar artes, la vida mía va a ser el arte. En el 2000 me fui para el ejército, donde pinté también siendo soldado. Después fui diseñador gráfico, después estudié publicidad y cuando terminé de estudiar publicidad me di cuenta que iba a vivir del arte, porque la publicidad me enseñó cómo venderme, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen muchos artistas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y es que no tienen como esas bases para vender. En términos pues como de las obras de Felipe, me parece a mí que lo que más se destaca es precisamente los murales y las intervenciones muralísticas en las que él ha trabajado con la comunidad, de la mano con la comunidad. Creo que ese es el elemento más destacable de su propuesta estética. Cuando terminé de hacer la práctica de publicidad, viajé a Argentina y llegué a Argentina y empecé a moverme por otros medios y empecé a pintar en villas, las comunas argentinas, y empecé a pintar con niños y me empezó a gustar mucho ese cuento del trabajo social, pero todavía no sabía cómo manejarlo por el lado monetario, pero entonces siempre tuve mucho apoyo de muchos amigos que veían lo que yo hacía y siempre recibía algunas donaciones. De ahí viajo a Brasil y empiezo también a pintar en las favelas con niños, con los hijos de los jefes de las favelas en Brasil. Siempre pensando en sacar ese mundo de las armas y de las drogas, combinarlo con el cuento del arte y mostrar que el arte puede salvar esas comunidades que están tan aporreadas. Con su arte construye paz. Felipe Chiquito es de los pocos pintores que se acompaña del Ejército Nacional en sus jornadas como un símbolo de paz y unión, que sirve de ejemplo no solo para sumar mano de obra, sino para replicar arte en cada comunidad. En los lugares donde pinta sus murales, niños, jóvenes y adultos participan de tal manera que ocupan el tiempo libre, aprenden técnicas de pintura y se forman involuntariamente semilleros de producción. Es Felipe un talento extraordinario, afirmación que se ratifica solo con observar sus obras. Sin embargo, es tal vez su mayor virtud la de brindar un servicio cultural y social a través de sus habilidades artísticas y sociales. Vuelvo a Colombia
con la idea de cambiarle la cara y pintar una nueva imagen de Colombia. Y recuerdo que yo había sido soldado en el 2000 y que yo pintaba por diferentes barrios en Armenia y hacíamos un trabajo artístico siendo soldado. Entonces me voy para el batallón Ayacucho, en ese momento estaba mi coronel Chaparro, Juan Carlos Chaparro, y empezamos a pintar con él y con el teniente Reina por diferentes lugares de Manizales, en Chipre, las escaleras de Chipre, empezamos a pintar el hospital infantil y empezamos a pintar diferentes barrios. El muralismo es muy importante porque genera hitos en el paisaje, genera puntos de referencia, reconstruye los espacios, redimensiona la espacialidad. El muralismo y lo entendía Diego Rivera y lo entendían todos estos grandes del muralismo, y es que el mural, Pedro Nel Gómez, es que el mural es un fenómeno estético que se convierte en una relación con el espacio. Hace aproximadamente 5 años tuvimos contacto con Felipe Chiquito y con Montaña de Colores y se iniciaron diferentes murales en la ciudad y también en Villa María, porque también entra Manizales, y algunas veredas de la ciudad, de Villa María, perdón. Se han acompañado, pues tanto el ejército ha apoyado con sus soldados y la policía de turismo, también haciendo murales e incluyendo a los niños, que es algo muy importante también, esa parte infantil. Empezamos también a ver en el proyecto que como una fuerza que estaba entrenada para la guerra o para la defensa de la nación en este caso, podían liderar procesos culturales y de convivencia. Y pues bueno, a través del arte empezamos a darnos cuenta de que el arte era una herramienta gigante de transformación social y de que el arte no solamente era para ser artistas, sino que el arte era para sacudir esas conciencias de las personas y de cambiar esa imagen que teníamos del colombiano por fuera. Tenemos más o menos cerca de 60 veredas pintadas por diferentes lugares de Colombia, la mayoría en el departamento de Caldas. Trabajamos en estas veredas todo lo que es el paisaje y la economía de cada vereda. Cuando llegamos a cada vereda, lo primero que hacemos es un estudio con la gente de la región, de la población, y les preguntamos cuál es su economía, cuáles son las frutas que más venden, qué es lo que más consume la gente que viene de afuera, y ahí hacemos un trabajo en comunión con los habitantes de la zona y con los soldados que nos acompañan, y hacemos un diseño, y ese diseño es el que vamos a plasmar o en la pared más grande de la vereda o en la escuelita de la vereda. De una u otra forma, el paisaje es una construcción social, es un elemento intervenido, es un elemento natural, pero absolutamente intervenido por las personas y por la sociedad que vive en ella, que tiene una historia, que tiene un recorrido. Y en la medida en que la corporación y Felipe trata las temáticas de las personas, lo que le importa a las personas, que interviene unos muros en los cuales deja que las personas digan y planteen su propia voz, en esa medida está siendo parte del paisaje, ¿cierto? Vamos y pintamos y no solamente se queda ahí, sino que le enseñamos también a las personas de estas regiones a que continúen con estos procesos y estas labores. Casi siempre a todas las veredas donde llegamos trabajamos con niños que tienen esos talentos y ellos al cabo de 6 meses, 1 año, ellos nos están enviando trabajos de cosas que están haciendo por estas mismas veredas y estas mismas poblaciones. Entonces el trabajo no es un trabajo donde llega uno con un mural y ya, porque nuestra labor en sí no es pintar murales, sino de llegar a transformar por medio del arte todas estas comunidades. También se vuelve un lugar de referencia, también se vuelve un recorrido, una mirada diferente del paisaje y claro, los murales aportan a la construcción del turismo, a la transformación de espacios pauperizados, a recuperar esos espacios y hacer pues como de los espacios cada vez más habitables.
Nuestra obra siempre es una obra de gran formato. Nos encanta pintar en grandes dimensiones porque nosotros trabajamos con muchas personas, trabajamos con diferentes comunidades. Uno de nuestros grandes logros con el arte ha sido poder vincular al ejército y trabajar con soldados donde vemos al soldado de un lado más humano. No vemos a ese soldado guerrero que está defendiendo la nación, que está en la guerra, sino que vemos a un soldado más humano, a un soldado que es capaz de crear, a un soldado que es capaz de combinarse con los niños de la comunidad y entre todos poder crear. Esto nos ha convertido en este momento en los únicos pintores del mundo que pintan con su ejército. Creo que Felipe y la propuesta de Felipe en torno pues como a su hacer con el arte y a su ejercicio con la Corporación Montañas de Colores es un ejercicio muy destacable, muy importante. Es porque en el país son pocos las personas y las organizaciones que construyen sociedad a través del arte, que construyen paz, que construyen tejido social. Para él no hay nada imposible, él se hace amigo de todas las personas, tiene esa capacidad de llegarle a la gente, de llegarle a la comunidad, de hacer todo en tiempo récord. Él es capaz de hacerle un cuadro, él le hace una caricatura, él le hace un muro, él le hace el arte que usted le diga, él se lo hace. A mí toda la vida me ha encantado la montaña, el campo. Mi papá es de Montebonito, Caldas, y desde muy pequeñito nosotros pintábamos, nosotros íbamos de vacaciones a Montebonito. Es un pueblito pequeñito que queda por Mesones yendo para Bogotá, y estas montañas a mí siempre me llamaron la atención, incluso fueron mis primeros dibujos de paisajes, y desde muy pequeño sentí como esa afinidad por ir a pintar a estos lugares donde nadie llegaba. Yo llegaba y yo veía los pueblos, y los pueblos uno iba y en 10 años eran lo mismo, no se eran pueblos que quedaban detenidos en el tiempo. Y un día pintando yo dije, venga, ¿y por qué no nos metemos a estos pueblos que están detenidos y empezamos a visualizarlos para que el turista venga y empiece a ver cosas diferentes en estos lugares? Y así fue como nosotros empezamos a meternos a las veredas más distanciadas de todo Caldas. Desde muy pequeño, cuando yo viajaba con mis papás por diferentes lugares del eje cafetero, yo veía desde muy pequeño la cantidad de flores, de árboles de colores, de ríos, de cascadas, y yo veía todo esto como un cuadro, como una obra de arte. Y yo creo que eso fue lo que también hizo que yo me enamorara y que me llevara a que yo fuera un pintor. Para recrear en las veredas y que ellos tomen conciencia de su entorno, darle vida a esos muros blancos, negros, y que ellos mismos conserven esa parte cultural de sus municipios.
siempre que vamos a pintar a cualquier lugar, siempre yo invito a la gente a que soñemos y a que soñemos un paisaje mejor, a que soñemos un paisaje más hermoso, más lleno de color. Me gustaría que me recordaran como el pintor de los sueños. A Felipe Chiquito le inspira el eje cafetero, le inspira sus montañas de colores. De hecho, tiene su corporación que se llama Montañas de Colores porque lo inspiran sus montañas. Él admira cada atardecer, admira el sol, admira la luna, admira el anochecer del eje cafetero. Creo que desde la parte del arte es incluir esa parte cultural a toda la ciudad, es darle color a diferentes sitios que de pronto han muerto por uno u otro motivo y darle esa parte histórica y de remembranza para recordar de que Villa María siempre brillará por sus colores. Bueno, Felipe, como ya sabes, soy tu admiradora número 1. Te doy las gracias por la paciencia que has tenido todos estos meses conmigo, por todo lo que he aprendido pintando contigo, por la cantidad de cosas que me has enseñado, por enseñarme que nunca es tarde para aprender, por enseñarme que todos somos artistas desde que nacemos, que todo niño es artista, que todo ser humano es artista hasta que crece y el mundo le hace creer lo contrario. Felipe Chiquito tiene serias intenciones de seguir pintando cuanto mural le sea posible en los pueblos y veredas del paisaje cultural cafetero con sus instituciones aliadas y el grupo de colaboradores que tiene. Sueña con aportarle enormes murales a toda la región, enseñar sus conocimientos y servir de puente entre el arte y la paz. Un proyecto social que lo hace especial y mejor aún, que refrenda lo extraordinario de su talento. Soy Felipe Chiquito, muralista y pintor de arte comunitario y considero que el eje cafetero es arte porque el paisaje, al igual que el arte, es una obra elaborada por todas las personas y con la unión y la co-creación de cada individuo que se une a este proyecto de paisaje cultural cafetero.